El invierno de Colorado era despiadado esa mañana de febrero de 2024, dentro de ADX Florence, la penitenciaría federal de máxima seguridad conocida como Alcatraz de las Montañas Rocosas. El frío parecía aún más penetrante. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido mundialmente como El Chapo, despertó a las 5:30 de la mañana, como todos los días en los últimos 5 años de su cadena perpetua. Su celda de 2.1 por 3.6 metros era un mundo en miniatura de concreto y acero. Una cama de concreto, una mesa pequeña fijada a la pared, un inodoro de acero inoxidable y una pequeña ventana que apenas dejaba pasar un rayo de luz natural. Las paredes grises habían sido testigos silenciosos de sus reflexiones más profundas, sus arrepentimientos y sus recuerdos de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. El guardia Johnson, un hombre afroamericano de 45 años, con 20 años de experiencia en el sistema penitenciario federal, se acercó a la celda número 187 con el paso metódico que caracterizaba su rutina matutina. Era uno de los pocos guardias que había desarrollado una relación profesional pero respetuosa con el que una vez fue considerado el narcotraficante más poderoso del mundo. Guzmán, tienes correspondencia, anunció Johnson con su voz grave y profesional, deslizando un sobre blanco a través de la ranura de seguridad. Joaquín levantó la vista del pequeño libro de oraciones que leía cada mañana desde hacía 2 años. Sus ojos, que una vez habían irradiado el poder y la determinación que lo convirtieron en una leyenda del crimen organizado, ahora reflejaban una mezcla de resignación y una búsqueda constante de significado en su confinamiento. ¿De quién?, preguntó con curiosidad genuina. La correspondencia era escasa y estrictamente monitoreada. Generalmente recibía cartas de abogados, alguna misiva ocasional de sus hijas, y esporádicamente cartas de admiradores o detractores, que de alguna manera lograban que sus mensajes pasaran los múltiples filtros de seguridad. No lo sé, pero pasó todos los controles de seguridad. El remitente está registrado como Emilio Guzmán Loera, desde Tucson, Arizona, respondió Johnson, observando atentamente la reacción del prisionero. El cambio en el rostro de Joaquín fue instantáneo y dramático. Sus manos, que habían permanecido firmes durante los juicios más intensos, comenzaron a temblar ligeramente. Sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad, esperanza y miedo que Johnson nunca había visto en sus 5 años custodiando al hombre más peligroso de América. Emilio murmuró el nombre como si fuera una oración, como si pronunciarlo pudiera hacer real lo imposible. Sus dedos rozaron el sobre con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la imagen del hombre que había ordenado miles de muertes. El papel era simple, blanco, pero para él representaba la posibilidad de un milagro que había dejado de esperar décadas atrás. Johnson, a pesar de su entrenamiento para mantener la distancia emocional, no pudo evitar sentir curiosidad por la reacción tan visceral de su custodiado. En sus 20 años de carrera había visto todo tipo de reacciones, pero esta era diferente. Había algo profundamente humano y vulnerable en la forma en que Guzmán sostenía esa carta. ¿Quién es Emilio?, preguntó Johnson, rompiendo ligeramente el protocolo al mostrar interés personal. Joaquín levantó la vista y por primera vez en años, Johnson vio lágrimas formándose en los ojos del hombre que el mundo conocía como un monstruo sin corazón. Mi hermano menor, respondió con la voz quebrada, desapareció hace 32 años durante una redada militar en La Tuna. Yo tenía 25 años, él apenas 19. Nunca encontramos su cuerpo, nunca supimos si había muerto o si había logrado escapar. Durante todos estos años, parte de mí se aferró a la esperanza de que estuviera vivo, en algún lugar, viviendo una vida diferente.
La voz de Joaquín se hizo cada vez más suave, como si estuviera hablando consigo mismo más que con el guardia. Emilio era diferente a nosotros. Era el estudioso de la familia, quería ser maestro. Siempre decía que él iba a encontrar una manera de salir de la pobreza sin ensuciarse las manos. Yo pensé que había fallado en protegerlo. Johnson asintió silenciosamente, permitiendo que el momento se desarrollara naturalmente. Había aprendido que a veces estos momentos de vulnerabilidad humana eran más reveladores que cualquier interrogatorio oficial. Con manos temblorosas, Joaquín abrió el sobre. La letra era temblorosa pero reconocible, y al ver la primera línea, su respiración se volvió irregular. Hermano mayor, si estás leyendo esto, significa que después de 32 años de búsqueda, finalmente te encontré. La mañana del 15 de marzo de 1992 permanecía grabada en la memoria de Joaquín como si hubiera ocurrido ayer. El operativo militar en La Tuna, su pueblo natal en las montañas de Sinaloa, había sido brutal y coordinado. Los helicópteros aparecieron al amanecer como libélulas metálicas, rompiendo la tranquilidad de la sierra con el estruendo de sus rotores y el eco de las órdenes gritadas a través de megáfonos. Mientras leía la carta de Emilio, los recuerdos de esa mañana terrible se mezclaban con las palabras de su hermano, creando una narrativa que había esperado durante más de 3 décadas. Hermano, aquella mañana cuando llegaron los soldados, yo estaba en la escuela preparando mis clases. Había conseguido trabajo como maestro interino en el pueblo vecino, ¿te acuerdas? Cuando escuché los helicópteros, supe inmediatamente que venían por nuestra familia. Corrí hacia la casa, pero vi cómo te llevaban esposado, junto con nuestros primos. Johnson observaba silenciosamente cómo Joaquín leía, notando cómo su respiración se volvía más pausada, más profunda, como si cada palabra lo transportara a ese momento que había definido tanto su destino como el de su hermano perdido. Vi cómo registraban la casa, cómo gritaban preguntando por todos nosotros. Sabía que si me entregaba, mi vida tomaría el mismo camino que la tuya. No porque no te amara, hermano, sino porque sabía que alguien de la familia tenía que quedar libre para poder ayudar desde afuera. Tomé la decisión más difícil de mi vida, huir. Las manos de Joaquín se detuvieron. Por años había creído que Emilio había sido capturado y probablemente ejecutado por los militares, como había ocurrido con tantos otros jóvenes de la región en esa época. La posibilidad de que hubiera escapado por voluntad propia nunca había cruzado su mente. Caminé durante 3 días por la sierra, evitando los retenes militares. Llegué hasta Tijuana con la ropa que llevaba puesta y los pocos pesos que tenía en el bolsillo. Sabía que no podía usar nuestro apellido, que cualquier conexión contigo me convertiría en un objetivo. Así que me convertí en Emilio Sandoval, y durante 32 años he vivido como un hombre muerto para su propia familia. ¿Está bien, Guzmán?, preguntó Johnson, notando que el prisionero había dejado de leer y miraba fijamente la pared de concreto enfrente a él. Él eligió irse, murmuró Joaquín, más para sí mismo que para el guardia. Todos estos años pensé que había fallado en protegerlo, que los militares lo habían matado, pero él se salvó solo. La mezcla de alivio y dolor en su voz era palpable. Durante décadas había cargado con la culpa de la supuesta muerte de su hermano menor y ahora descubría que Emilio había tomado la decisión más valiente posible: renunciar a su identidad y a su familia para construir una vida completamente nueva. Los primeros años fueron los más duros, hermano. Trabajé en construcción, en restaurantes, en cualquier trabajo que no requiriera documentos. Lentamente logré conseguir papeles falsos, luego documentos legales. Me casé con una mujer maravillosa llamada Carmen en 1998. Tenemos 2 hijos, Miguel de 23 años y Sofía de 20.
Ellos no saben nada sobre mi vida anterior, sobre ti, sobre nuestra familia. Para ellos, soy Emilio Sandoval, un inmigrante mexicano que llegó a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Joaquín cerró los ojos por un momento, imaginando a su hermano construyendo una familia, viviendo la vida normal que él nunca había podido tener. La ironía era agridulce. Mientras él se convertía en una de las figuras más poderosas y temidas del crimen organizado, Emilio había logrado lo que siempre había soñado, una vida anónima y honesta. Durante todos estos años, te seguí a través de las noticias. Cada titular, cada reportaje, cada vez que tu nombre aparecía en la televisión. Sentí orgullo por tu poder, miedo por tu seguridad, tristeza por las decisiones que tuviste que tomar. Pero nunca me atreví a contactarte, porque sabía que cualquier conexión conmigo podría ponerte en peligro, o peor aún, poner en peligro a mi nueva familia. El guardia Johnson, que había permanecido de pie durante toda la lectura, se sentó en la única silla que había fuera de la celda. Algo en esta historia lo había cautivado, y aunque iba contra los protocolos, decidió quedarse para escuchar el resto. Fue hasta que te capturaron por última vez, cuando supe que ibas a pasar el resto de tu vida en prisión, que tomé la decisión de escribirte. Ya no había peligro de que mi contacto pudiera comprometer tu libertad, porque ya no la tenías. Y yo me estoy haciendo viejo, hermano. Tengo 51 años y no podía morir sin que supieras que tu hermano menor siguió vivo, que logró la vida que siempre soñó, pero que nunca dejó de pensar en ti. Las lágrimas que Joaquín había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que su cuerpo no podía contenerlo. Su hermano estaba vivo, había construido una familia, había logrado escapar del destino que parecía inevitable para todos los Guzmán lo era. Hermano, quiero que sepas que no te juzgo por las decisiones que tomaste. Entiendo que nuestras circunstancias eran diferentes, que tus responsabilidades eran diferentes. Tú cargaste con el peso de proteger a toda la familia, de mantener nuestro lugar en un mundo que no perdona la debilidad. Yo tuve el lujo de poder empezar de nuevo, de poder elegir un camino diferente. Johnson se aclaró la garganta suavemente. ¿Quiere que le dé un momento a solas, Guzmán? Joaquín levantó la vista, sorprendido de recordar que no estaba solo. No, está bien. Es solo que nunca pensé que volvería a saber de él. He construido una vida buena aquí en Tucson. Tengo un pequeño negocio de jardinería, mi esposa Carmen es enfermera en el hospital local y mis hijos están en la universidad. Miguel estudia ingeniería, Sofía quiere ser doctora. Son buenas personas, hermano, y algún día cuando esté listo, les hablaré sobre su tío Joaquín, sobre la familia que nunca conocieron, sobre las raíces que tienen en las montañas de Sinaloa. Durante las siguientes 48 horas, Joaquín leyó y releyó la carta de Emilio obsesivamente. Cada párrafo revelaba detalles de una vida paralela que había transcurrido en silencio durante más de 3 décadas. El guardia Johnson, quien había sido testigo del momento inicial, se encontraba observando un cambio gradual pero notable en el comportamiento del prisionero más vigilado de la penitenciaria. El director de ADX Florence, Michael Brennan, un veterano de 28 años en el sistema penitenciario federal, había sido informado del incidente por Johnson. Era inusual que un interno mostrara tal reacción emocional a cualquier correspondencia, y el protocolo requería que se documentara cualquier cambio significativo en el comportamiento de los prisioneros de alto perfil. Johnson, necesito un reporte completo sobre la reacción de Guzmán a esa carta, le dijo Brennan durante su reunión matutina en la oficina administrativa. Señor, en mis 20 años aquí nunca había visto algo así, respondió Johnson. Con honestidad, no es solo que se emocionara,
Es como si hubiera recuperado algo que creía perdido para siempre. Ha estado más tranquilo, más cooperativo. Ayer incluso me preguntó sobre mi familia, algo que nunca había hecho. Brennan asintió pensativamente. Como director de una institución que albergaba a los criminales más peligrosos de América, había aprendido que la humanidad podía emerger en los lugares más inesperados y de las maneras más sorprendentes. Mientras tanto, en su celda, Joaquín había comenzado a escribir lo que sería la carta más importante de su vida. No había escrito correspondencia personal en años. Todas sus comunicaciones habían sido legales o administrativas. Pero ahora, con un lápiz prestado por Johnson y hojas de papel que había solicitado oficialmente, comenzó a verter su alma en palabras. Emilio, hermano de mi corazón, no puedo describir lo que sentí al leer tu carta. Durante 32 años, cada noche antes de dormir, rezaba por tu alma, creyendo que habías muerto por mi culpa. Cargué con esa culpa como una piedra en el pecho y ahora descubro que mi hermano menor no solo sobrevivió, sino que logró construir la vida que siempre soñamos cuando éramos niños en la tuna. ¿Te acuerdas de las tardes cuando caminábamos por la sierra y tú me hablabas de tus sueños de ser maestro? Decías que querías enseñar a los niños de los pueblos para que tuvieran más opciones que nosotros. Ahora leo que tus hijos están en la universidad y mi corazón se llena de un orgullo que no sabía que podía sentir. La escritura de Joaquín era lenta y deliberada. Cada palabra era pesada y considerada, como si estuviera construyendo un puente a través de 3 décadas de silencio. El guardia Rodríguez, quien había tomado el turno nocturno, observaba cómo Joaquín escribía durante horas bajo la luz tenue de su celda. Era inusual ver tal concentración y dedicación en un interno, especialmente en uno que había mostrado tanta resistencia y dureza durante sus primeros años de encarcelamiento. Hermano, necesito que sepas que entiendo perfectamente por qué tomaste la decisión de huir esa mañana. No fue cobardía, fue sabiduría. Tú viste lo que yo no pude ver, que alguien de nuestra familia tenía que salvarse, tenía que vivir una vida diferente. Yo elegí quedarme y luchar en el único mundo que conocía, pero tú elegiste crear un mundo completamente nuevo. Durante el descanso de la mañana siguiente, Johnson se acercó a la celda para el chequeo rutinario y encontró a Joaquín todavía escribiendo. ¿Ha estado despierto toda la noche, Guzmán? Preguntó con una mezcla de preocupación profesional y curiosidad humana. No podía dormir, respondió Joaquín sin levantar la vista del papel. Hay 32 años de conversaciones que necesito tener con mi hermano. Johnson asintió comprensivamente. ¿Puedo preguntarle qué le está escribiendo? Joaquín hizo una pausa y levantó la vista. Durante años había mantenido una distancia profesional con todos los guardias, pero algo había cambiado. La carta de Emilio había abierto una puerta emocional que había mantenido cerrada durante décadas. Le estoy contando sobre nuestra madre, dijo con una sonrisa melancólica. Murió hace 8 años, pero él no lo sabe. Le estoy describiendo sus últimos años, como siempre preguntaba por él, como nunca perdió la esperanza de que estuviera vivo. Mamá murió en 2016, hermano. Hasta el último día de su vida ponía un plato extra en la mesa durante las cenas familiares, por si acaso regresabas. Decía que una madre siempre sabe cuando un hijo está vivo. Ahora sé que tenía razón. Sus últimas palabras fueron: «Cuida a Emilio cuando lo encuentres». Pensé que deliraba, pero ahora entiendo que las madres tienen una sabiduría que nosotros no comprendemos. La noticia de la correspondencia entre los hermanos Guzmán había comenzado a circular discretamente entre el personal de la penitenciaría. No era información clasificada, pero tampoco era algo que se discutiera abiertamente. Sin embargo,
Varios guardias habían notado el cambio en el comportamiento de Joaquín. María Fernández, una guardia veterana de origen mexicano, había observado cómo Joaquín había comenzado a saludarla en español por las mañanas, algo que nunca había hecho antes. «Buenos días, señora María», le decía con una cortesía que contrastaba sharply con la indiferencia que había mostrado durante años. «Emilio, quiero conocer a tu familia. Sé que es complicado. Sé que tienes que protegerlos de mi pasado. Pero me gustaría que supieran que tienen un tío que, a pesar de todos sus errores, los ama sin conocerlos. Si algún día sientes que es seguro, me gustaría recibir una foto de ellos, saber cómo son, a quién se parecen. También quiero que sepas que he cambiado durante estos años en prisión. No soy el mismo hombre que conociste cuando éramos jóvenes. El poder y la violencia me transformaron en alguien que a veces no reconozco en mis recuerdos, pero aquí, en esta celda, he tenido tiempo de reflexionar, de arrepentirme, de encontrar partes de mí que creía perdidas para siempre. El director Brennan decidió revisar personalmente la correspondencia antes de que fuera enviada, como era protocolo con todos los internos de alto perfil. Mientras leía la carta de Joaquín, tuvo que detenerse varias veces para recomponerse. Después de 28 años en el sistema penitenciario, raramente algo lo conmovía tanto. «Sara», le dijo a la doctora Mitchell con la voz ligeramente quebrada, «necesitas leer esto. En mis casi 3 décadas dirigiendo prisiones, nunca había leído algo tan humano». La doctora Mitchell tomó la carta y comenzó a leer. A medida que avanzaba, sus ojos se humedecieron. «Director, esto no es solo extraordinario. Desde el punto de vista psicológico, es profundamente conmovedor. La vulnerabilidad, el arrepentimiento genuino, el amor fraternal, esto podría emocionar a cualquiera». Brennan asintió, secándose discretamente los ojos. «He decidido que todo el personal senior debe leer esta carta, no para violar la privacidad de Guzmán, sino porque necesitan entender que estamos presenciando algo único, la transformación completa de un ser humano. Hermano, quiero pedirte perdón por todas las noches que no pude protegerte, por todas las decisiones que tomé que te obligaron a huir de tu propia familia. Quiero pedirte perdón por robarte 32 años de conversaciones, de risas, de apoyo mutuo. Pero más que nada, quiero agradecerte por tomar la decisión correcta, por salvarte, por construir una familia hermosa, por lograr lo que yo nunca pude lograr, una vida de paz. La respuesta de Joaquín a su hermano tomó 5 días en completarse. Durante ese tiempo, el ambiente en ADX Florence había experimentado un cambio sutil pero perceptible. Los guardias que interactuaban regularmente con el prisionero más famoso de la institución comenzaron a notar una transformación que iba más allá de un simple cambio de humor. El guardia Johnson, quien había sido testigo del momento inicial, se encontraba documentando estos cambios en sus reportes diarios. Joaquín había comenzado a participar más activamente en las rutinas de la prisión, mostraba más respeto hacia el personal e incluso había comenzado a preguntar sobre las familias de los guardias. «Es como si hubiera recordado cómo ser humano», le comentó Johnson a su esposa esa noche durante la cena. «Durante 5 años ese hombre fue como una máquina, rutinario, frío, eficiente. Ahora pregunta por mis nietos, me desea buenos días como si realmente le importara». La doctora Mitchell había solicitado una sesión de evaluación psicológica con Joaquín, algo que él había rechazado consistentemente durante años. Para su sorpresa, esta vez había aceptado. «Señor Guzmán, he notado algunos cambios en su comportamiento durante las últimas semanas», comenzó la doctora durante su sesión en la pequeña sala de consultas médicas. «Doctor, recibí una carta de mi hermano menor. Pensé que había muerto hace 32 años.
respondió Joaquín con una simplicidad que ocultaba la profundidad emocional de la revelación. ¿Cómo se siente al respecto? Joaquín reflexionó por un momento largo antes de responder. Me siento aliviado. Toda mi vida adulta he cargado con culpas que no sabía que no eran mías. Mi hermano está vivo, tiene una familia, logró escapar del destino que parecía inevitable para todos nosotros. La doctora Mitchell tomó notas meticulosas. En sus 15 años evaluando criminales de alto perfil, raramente había visto una transformación emocional tan marcada provocada por un solo evento. ¿Ha cambiado esto su perspectiva sobre su propia vida? Doctor, durante 5 años en esta celda he tenido tiempo de pensar en todas las decisiones que tomé, en todas las vidas que afecté, pero siempre había una parte de mí que justificaba todo porque creía que había fallado en proteger a mi familia, especialmente a Emilio. Ahora sé que él se protegió a sí mismo, que tomó la decisión más valiente y correcta. Eso, eso me libera de algunas culpas, pero también me hace más consciente de otras. Mientras tanto, la carta de respuesta de Joaquín había sido enviada a través de los canales oficiales. El proceso de revisión y aprobación había tomado 3 días adicionales, pero finalmente había llegado a Tucson, Arizona, donde Emilio Sandoval, nacido Emilio Guzmán Loera, la esperaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Emilio había tomado la decisión de contarle a su esposa Carmen sobre su verdadera identidad antes de enviar la carta original. Después de 26 años de matrimonio, había sentido que no podía continuar manteniendo un secreto tan fundamental sobre su pasado. Carmen, hay algo sobre mi pasado que necesitas saber, le había dicho una tarde mientras sus hijos estaban en la universidad. La conversación había sido larga y emocional. Carmen había experimentado shock, confusión y finalmente una comprensión profunda de por qué su esposo a veces parecía llevar un peso invisible en sus hombros. ¿Vas a contactar a tu hermano?, le había preguntado ella después de procesar toda la información. No sé si debería. Él está en prisión de por vida, Carmen. No quiero traer problemas a nuestra familia. Emilio le había respondido. Su esposa, con la sabiduría de una mujer que había amado a un hombre durante más de 2 décadas, ese es tu hermano. No importa lo que haya hecho, no importa dónde esté, la familia es la familia. Ahora, mientras sostenía la respuesta de Joaquín, Emilio sintió que había tomado la decisión correcta. La carta comenzaba con una caligrafía cuidadosa, más lenta y deliberada que la escritura rápida y eficiente que Joaquín había usado en sus días de libertad. Emilio, hermano de mi alma, tu carta llegó a mí como agua en el desierto. Durante 5 años en esta celda he reflexionado sobre todos los errores de mi vida, pero el que más me pesaba era haber fallado en protegerte. Ahora sé que no fallé. Tú te protegiste a ti mismo, y lo hiciste mejor de lo que yo podría haberlo hecho jamás. En ADX Florence, los efectos de esta correspondencia habían comenzado a extenderse más allá de Joaquín. El director Brennan había compartido los aspectos generales de la situación con su equipo de administración senior, no como un asunto de seguridad, sino como un caso de estudio sobre rehabilitación y comportamiento humano. En 28 años, dirigiendo instituciones penitenciarias, les dijo durante una reunión administrativa, he aprendido que la rehabilitación no siempre viene de programas formales o terapia. A veces viene de momentos de gracia inesperados, de reconexiones humanas que nos recuerdan quiénes éramos antes de convertirnos en quienes somos. La guardia María Fernández había comenzado a tener conversaciones breves con Joaquín en español durante sus rondas. Él le había preguntado sobre su familia en México y ella había compartido historias sobre sus visitas anuales a Michoacán para ver a su madre anciana. Señora María,
le había dicho Joaquín durante una de estas conversaciones. ¿Usted cree que una persona puede cambiar realmente incluso después de hacer cosas terribles? María, quien había visto tanto lo peor como lo mejor de la naturaleza humana durante sus 15 años como guardia, había reflexionado cuidadosamente antes de responder. Señor Guzmán, creo que Dios siempre deja una puerta abierta para el arrepentimiento verdadero, pero el cambio real requiere más que solo remordimiento, requiere acción, requiere vivir diferente, incluso cuando las opciones son limitadas. En su carta, Joaquín había incluido una sección que había reescrito múltiples veces. Emilio, quiero que sepas que he encontrado fe durante estos años de prisión. No es la fe desesperada de un hombre que busca escapar de las consecuencias de sus actos, sino la fe de alguien que finalmente entiende el daño que causó y busca genuinamente la redención. Rezo todos los días, no por mi libertad, sino por las familias de las personas que murieron a causa de mis decisiones, por los jóvenes que siguieron mi ejemplo hacia la destrucción, por el perdón que no merezco, pero que necesito para encontrar paz. Tu carta me ha dado algo que no sabía que necesitaba, la esperanza de que parte de nuestra familia se salvó, de que nuestro apellido no está completamente manchado de sangre. Tus hijos, Miguel y Sofía, llevan nuestros genes, pero no nuestras culpas. Ellos representan la redención de la familia Guzmán Loera. El impacto de esta correspondencia había comenzado a influir en otros aspectos de la vida en ADX Florence. Otros internos habían notado el cambio en Joaquín, y algunos habían comenzado a preguntarle sobre el motivo de su transformación. Guzmán, ha encontrado algo, le comentó un interno veterano al guardia Rodríguez. No sé qué es, pero es como si hubiera encontrado una razón para ser humano de nuevo. La parte final de la carta de Joaquín contenía una petición que había considerado durante días antes de escribir. Hermano, sé que lo que voy a pedirte es mucho, y si decides que es demasiado arriesgado para tu familia, lo entenderé completamente. Pero me gustaría que consideres la posibilidad de venir a visitarme, no para recordar el pasado, sino para conocer al hombre en quien me he convertido durante estos años de reflexión y arrepentimiento. Si decides venir, me gustaría conocer a Carmen. Cualquier mujer que te haya amado durante 26 años sin conocer tu pasado y que haya elegido quedarse contigo después de conocerlo, debe ser una mujer extraordinaria. Me gustaría agradecerle por cuidar a mi hermano menor cuando yo no pude hacerlo. Y algún día, si sientes que es apropiado, me gustaría que Miguel y Sofía sepan que tienen un tío que, a pesar de todos sus errores, los ama y está orgulloso de ellos. No necesitan conocerme personalmente, pero me gustaría que sepan que parte de su sangre viene de las montañas de Sinaloa, de una familia que, a pesar de todo, siempre valoró la lealtad, el amor y la protección mutua. Cuando Joaquín finalmente entregó su carta terminada a Johnson, el guardia veterano no pudo evitar comentar: Guzmán, no sé qué escribió en esas páginas, pero ha logrado algo que creía imposible. ¿Qué es eso, Johnson?, preguntó Joaquín con curiosidad genuina. Ha hecho llorar al director Brennan, respondió Johnson con una sonrisa conmovida. En 28 años dirigiendo esta institución, nunca lo había visto tan emocionado por la correspondencia de un interno. Su carta no solo llegó a su hermano, llegó a todos nosotros. Joaquín permaneció en silencio por un momento, procesando las palabras del guardia. ¿De verdad? De verdad, confirmó Johnson. La guardia Fernández va a llamar a su hermano en México después de 2 años sin hablarle. El supervisor Chen admitió que tuvo que salir de su oficina para recomponerse. Incluso el joven Thompson está considerando buscar a su hermano perdido. Su carta, Guzmán, ha recordado a todo el personal que todos tenemos familia.
que todos tenemos la capacidad de perdón y redención. Los ojos de Joaquín se llenaron de lágrimas por segunda vez en décadas. «Johnson», murmuró, «durante años creí que solo había traído dolor al mundo. Si mi carta puede ayudar a que otras familias se reconcilien, puede, y lo está haciendo», le aseguró Johnson. Su respuesta a su hermano ha tocado corazones que creíamos endurecidos por años de trabajo en prisiones. Nos ha recordado nuestra propia humanidad. 3 semanas después, Tucson, Arizona. Emilio Sandoval estaba en su jardín trasero trabajando en los rosales que había plantado cuando se mudaron a esa casa hace 15 años, cuando su esposa Carmen salió con un sobre en las manos. Emilio, llegó otra carta de Colorado, le dijo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Durante las 3 semanas desde que había enviado su carta original, Emilio había experimentado una montaña rusa emocional. Algunos días se arrepentía de haber roto el silencio de 3 décadas. Otros días se sentía aliviado de finalmente haber tomado esa decisión. Abrió la carta con manos temblorosas, y mientras leía las primeras líneas, sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «¿Qué dice?», preguntó Carmen sentándose a su lado en el banco del jardín. Dice que me perdona por haberme ido», respondió Emilio con la voz quebrada. «Dice que hice lo correcto, que estoy orgulloso de mí». Carmen tomó la mano de su esposo mientras él continuaba leyendo en voz alta partes de la carta. Era la primera vez en 32 años que escuchaba a Emilio hablar sobre su hermano mayor sin el peso de la culpa en su voz. «Quiere que lo visite», murmuró Emilio después de leer toda la carta. «Quiere conocerte, quiere saber sobre Miguel y Sofía». Carmen había estado preparándose para este momento desde que Emilio le había revelado su verdadera identidad. «¿Quieres ir?» «No lo sé», respondió honestamente. «Parte de mí ha soñado con este momento durante 32 años, pero otra parte de mí tiene miedo de lo que podríamos encontrar». «Emilio», le dijo Carmen con la sabiduría de una mujer que había criado 2 hijos y construido una vida sólida junto al hombre que amaba, «tu hermano está en prisión de por vida. No puede lastimar a nuestra familia, pero este podría ser tu única oportunidad de tener una conversación real con él. Podrías vivir con el arrepentimiento de no haberlo hecho». Esa noche, Emilio llamó al número de la penitenciaría ADX, Florence, que venía en la carta, y después de ser transferido múltiples veces, finalmente habló con el director Brennan sobre la posibilidad de programar una visita. «Señor Sandoval», le dijo Brennan, «debo informarle que su hermano ha mostrado cambios significativos en su comportamiento desde que recibió su carta inicial. Nuestro equipo psicológico ha documentado lo que parece ser una transformación genuina. Si decide visitarlo, estaremos preparados para facilitar ese encuentro de la manera más segura y cómoda posible». 6 semanas después, ADX Florence, Colorado. El día de la visita, Joaquín despertó antes del amanecer. Había dormido muy poco durante la noche, pero no por ansiedad, sino por anticipación. Después de 32 años, iba a ver a su hermano menor, Johnson, quien había solicitado específicamente estar de servicio durante la visita. Llegó a la celda de Joaquín temprano en la mañana. «Gran día hoy, Guzmán», le dijo con una sonrisa genuina. «Johnson», respondió Joaquín mientras se preparaba para la visita, «quiero agradecerle por todo su apoyo durante estas semanas. No tenía que hacerlo, pero su humanidad ha significado más de lo que puede imaginar». El guardia asintió, conmovido por las palabras del hombre que había custodiado durante 5 años. «Todos merecemos una oportunidad de reconectar con nuestra humanidad, Guzmán. Me alegra haber sido testigo de la suya». En la sala de visitas, una habitación estéril pero iluminada con ventanas que permitían la entrada de luz natural, Emilio esperaba nerviosamente junto a Carmen. Habían llegado temprano, después de pasar la noche en un hotel cercano. «¿Estás listo?»,
le preguntó Carmen, tomando su mano. No, respondió Emilio honestamente, pero es hora. Cuando la puerta de seguridad se abrió y Joaquín entró escoltado por dos guardias, los hermanos se miraron por primera vez en 32 años. El tiempo había cambiado a ambos. Joaquín tenía 67 años, su cabello completamente gris, líneas profundas en su rostro que hablaban de años de estrés y reflexión. Emilio, a los 51, tenía el aspecto de un hombre que había vivido una vida tranquila, pero trabajosa. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, Joaquín se acercó a la mesa donde Emilio estaba sentado. «Hermanito», dijo. Joaquín, con una voz que temblaba de emoción, «has crecido». Emilio se levantó y, a pesar de los protocolos de seguridad, los guardias permitieron que los hermanos se abrazaran. Fue un abrazo de 32 años de separación, de culpa liberada, de amor fraternal que había sobrevivido a décadas de silencio. «Joaquín», murmuró Emilio, «pensé que nunca volvería a verte». «Y yo pensé que te había perdido para siempre», respondió. Joaquín, sin soltar a su hermano, cuando finalmente se separaron, Joaquín se volvió hacia Carmen con respeto genuino. «Carmen», le dijo, «gracias por cuidar a mi hermano cuando yo no pude hacerlo. Gracias por darle la familia que siempre soñó». Carmen, quien había estado nerviosa durante todo el viaje, se sintió inmediatamente tranquilizada por la sinceridad y humildad en los ojos de Joaquín. «Señor Guzmán», respondió, «Emilio es un buen hombre. Usted debe estar orgulloso del hermano. ¿Qué tiene?» «Lo estoy», respondió Joaquín, «más de lo que las palabras pueden expresar». La visita duró 3 horas, el máximo permitido para internos de alto perfil. Hablaron sobre su madre, sobre los recuerdos de la tuna, sobre los hijos de Emilio, sobre la vida que Joaquín había construido y perdido, sobre la vida que Emilio había construido y preservado. «¿Qué planes tienes ahora?», le preguntó Emilio hacia el final de la visita. «Hermano», respondió Joaquín con una claridad que sorprendió incluso a los guardias que lo escuchaban, «voy a pasar el resto de mi vida en esta celda. Eso está decidido y lo acepto. Pero ahora tengo algo por lo que vivir que no tenía antes. La esperanza de que nuestra familia continúe a través de tus hijos. La paz de saber que al menos uno de nosotros logró escapar. Y la posibilidad de que algún día pueda contribuir algo positivo al mundo, incluso desde aquí». Cuando llegó el momento de despedirse, Joaquín le entregó a Emilio una carta que había escrito esa mañana. «Es para Miguel y Sofía», le explicó, «para cuando sientas que están listos para conocer sobre su tío. No hay presión, no hay prisa. Pero si algún día quieren saber sobre sus raíces, sobre la familia que viene de las montañas, esta carta les explica quiénes somos, de dónde venimos y por qué pueden estar orgullosos de ser Guzmán Loera a pesar de todo». El impacto de la reunión entre los hermanos Guzmán había resonado a través de ADX Florence, de maneras que nadie había anticipado. Joaquín había comenzado a participar en programas educativos de la prisión, algo que había rechazado durante sus primeros 5 años de encarcelamiento. Se había inscrito en clases de alfabetización para ayudar a otros internos que no sabían leer ni escribir. Su reputación y respeto entre la población carcelaria había hecho que su participación animara a otros internos a unirse a los programas. «Es extraordinario», le comentó la doctora Mitchell al director Brennan. «Guzmán se ha convertido en un líder positivo entre los internos. Su influencia, que antes podría haber sido destructiva, ahora está siendo canalizada hacia la educación y la rehabilitación». Johnson, quien había sido promovido a supervisor de guardias, mantenía una relación profesional pero respetuosa con Joaquín. Habían desarrollado una rutina de conversaciones breves durante las rondas matutinas,
donde Joaquín a menudo preguntaba sobre la familia de Johnson y compartía reflexiones sobre las cartas que intercambiaba regularmente con Emilio. Mi hermano me dice que sus hijos quieren estudiar español, le comentó Joaquín a Johnson una mañana. Quieren aprender sobre sus raíces mexicanas. Es irónico. Durante años traté de alejarlos de México y ahora ellos quieren reconectarse con su herencia. En Tucson, Emilio había tomado la decisión de contarles a Miguel y Sofía sobre su tío Joaquín. La conversación había sido difícil, pero necesaria. Los jóvenes habían mostrado una madurez sorprendente al procesar la información sobre la verdadera identidad de su padre y la existencia de su tío famoso. Papá, le había dicho Sofía, después de leer la carta que Joaquín había escrito para ellos, entendemos por qué tomaste las decisiones que tomaste y queremos conocer más sobre nuestra familia, sobre de dónde venimos. Miguel, quien estudiaba ingeniería, había mostrado un interés particular en la historia de la región de Sinaloa y en cómo factores socioeconómicos habían influido en las decisiones de vida de diferentes miembros de su familia. Quiero visitar a mi tío, había declarado después de varias conversaciones familiares sobre el tema, no para glorificar lo que hizo, sino para entender completamente nuestra historia familiar. La correspondencia entre Joaquín y Emilio se había convertido en un intercambio semanal. Las cartas habían evolucionado desde la emotividad inicial hacia conversaciones profundas sobre familia, redención, responsabilidad y legado. En una de sus cartas más recientes, Joaquín había escrito: Hermano, he estado reflexionando sobre el concepto de legado. Durante años pensé que mi legado sería el poder, el miedo, el imperio que construí. Ahora entiendo que mi verdadero legado puede ser algo completamente diferente. Demostrar que incluso el hombre más perdido puede encontrar su camino de regreso a la humanidad, que la familia puede sobrevivir a cualquier tormenta y que el amor fraternal puede vencer décadas de silencio y separación. Tus hijos representan la redención de nuestro apellido. Cada logro de ellos, cada acto de bondad, cada contribución positiva que hagan al mundo, será una prueba de que los Guzmán somos más que los errores de una generación. El director Brennan había comenzado a documentar el caso de Joaquín como un estudio sobre rehabilitación y transformación personal en el sistema penitenciario. El cambio había sido tan marcado y consistente que había atraído la atención de investigadores en criminología y psicología forense. Lo que hemos presenciado, escribió en su reporte preliminar, es un ejemplo extraordinario de cómo los vínculos familiares y la reconexión humana pueden catalizar una transformación auténtica, incluso en individuos que el sistema había clasificado como incorregibles. La historia de los hermanos Guzmán se había convertido en algo más que una reunión familiar. Era una demostración de que la humanidad puede emerger en los lugares más inesperados, que el amor fraternal puede sobrevivir a décadas de separación, y que la redención, aunque no siempre incluya la libertad física, puede liberar al alma de las cadenas del pasado. En su celda en ADX Florence, Joaquín Guzmán había encontrado algo que había perdido décadas atrás: la paz. No la paz de la ausencia de consecuencias, sino la paz de saber que había recuperado su humanidad, que su familia había sobrevivido, y que el futuro de los Guzmán Loera estaba en manos de jóvenes que tenían la oportunidad de escribir una historia completamente diferente. Cada mañana, al despertar en su celda de concreto y acero, Joaquín ya no veía solo las paredes de su prisión. Veía las caras de sus sobrinos que nunca había conocido. Imaginaba las conversaciones que tendría con Emilio en sus próximas visitas y encontraba propósito en la idea
de que su transformación podía inspirar a otros internos a buscar su propia redención. La carta de Emilio había hecho más que reunir a dos hermanos separados por el tiempo y las circunstancias. Había demostrado que nunca es demasiado tarde para recuperar la humanidad perdida, que el amor familiar puede vencer cualquier obstáculo y que incluso en los confines de la prisión más segura del mundo, el corazón humano puede encontrar la manera de sanar y crecer. El guardia Johnson, en su último día antes de su jubilación, se acercó a la celda de Joaquín para despedirse. Guzmán, le dijo, en mis 20 años en este trabajo, usted me ha enseñado algo importante, que toda persona, sin importar lo que haya hecho, conserva la capacidad de cambiar si encuentra la razón correcta para hacerlo. Joaquín se acercó a los barrotes y extendió su mano. Johnson, gracias por tratarme como un ser humano cuando yo había olvidado cómo serlo. Cuide a su familia y recuerde que su bondad cambió la vida de un hombre que muchos consideraban perdido para siempre. El apretón de manos fue breve pero significativo. El reconocimiento mutuo de dos hombres que habían aprendido que la humanidad puede florecer incluso en los ambientes más duros, cuando hay espacio para la compasión, el respeto y la posibilidad de redención. En las montañas de Sinaloa, en las calles de Tucson y en los pasillos de Adex, Florence, la historia de los hermanos Guzmán continuaba escribiéndose. Una carta, una visita, una conversación a la vez, demostrando que el amor familiar puede vencer cualquier distancia, cualquier tiempo y cualquier circunstancia.